UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y por supuesto también gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que hace posible capítulo a capítulo poder llegar hasta sus hogares, y que mejor que con temáticas tan importantes y profundas como lo son los derechos humanos y son sin fronteras. En cada capítulo tenemos a importantes entrevistados y este por supuesto no es la excepción. Por lo mismo quiero presentar a Rodolfo Fortunati. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, investigador, docente, tiene una vasta experiencia política, además de haber publicado diversos libros y escribir para medios impresos y digitales. Si siguiera explicando su biografía, probablemente estaríamos la mitad del programa, pero no quiero ocupar ese tiempo, sino que quiero saludarlo. Rodolfo, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, María Ignacia. Quiero agradecer muy especialmente a esta audiencia que nos sigue, tan preocupada de los derechos fundamentales en tiempos convulsos, donde las trincheras prácticamente suprimen, eliminan las posibilidades de interesarse en esto tan importante para el funcionamiento de los pueblos, de las naciones, de las sociedades, como son los derechos fundamentales. Es verdad, por eso es que nosotros celebramos y nos llena de orgullo poder hablar de estas temáticas y por supuesto con invitados tan relevantes. Rodolfo, antes quisiera preguntarle cuál es su acercamiento, su primer acercamiento para poder convertirse en doctor en Ciencias Políticas, en Sociología, poder llegar a analizar otros escenarios a los que ya vamos a profundizar, pero también para que todos quienes nos ven desde sus hogares puedan conocer su historia y también cuál es el motivo del acercamiento que va teniendo también con los derechos humanos. Me resulta muy interesante y al mismo tiempo un privilegio esta pregunta, porque en cierto modo está respondida en un libro de próxima publicación. Yo soy uno de los editores y al mismo tiempo uno de los relatores de micromemorias, microexperiencias sobre los 50 años de Chile, desde el golpe de Estado hasta la fecha. En ese capítulo, yo precisamente me detengo en algún momento para dar cuenta de por qué llego a Madrid, por qué llego a España, por qué llego a la Universidad Complutense de Madrid, una institución centenaria, por no decir milenaria, de Europa, pero que lo hago por razones que son muy circunstanciales. Yo fui sancionado en la Universidad de Chile junto a otros alumnos, compañeros que formábamos parte del movimiento estudiantil y producto en el tiempo de los rectores delegados, hablo de los años 80, de esas sanciones, es que debí buscar refugio en España. Y continué precisamente una carrera que había iniciado en Chile, en la Universidad de Chile, como era la de Sociología. La continué en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, y esto fue en Madrid a principios de los años 80. Por eso llegué a la especialización de ciencia política, de sociología, y fue sobre una tesis que estaba relacionada con la transformación histórica del paradigma democrático en Chile desde 1810 hasta 1965. Me parecía, y con esto termino mi respuesta, me parecía que debía llegar hasta 1965 porque todavía no teníamos muy perfilado, muy precisado históricamente el periodo más revolucionario que ha tenido la República de Chile, que es el que va de 1965 a 1973, y lo que le sucedió desde el golpe de Estado hasta 1980, que era el momento en que yo estaba observando la historia del país. Esa es la respuesta que podría anticipar
de una más profunda que está contenida en esta publicación que va a conocer la luz en los próximos meses. Bueno, ya voy a abordar en esas próximas publicaciones, pero quisiera consultarle, Rodolfo, ¿cómo vive ese proceso, justamente alejado desde afuera, viendo la historia de Chile, cómo se desenvuelve, me imagino, en uno de los periodos más importantes y más duros también en nuestra historia, y usted viviéndola también desde una formación que lo hace ver las temáticas de una manera mucho más crítica? Estamos hablando desde las ciencias políticas y también desde la sociología. ¿Cómo puede evidenciar, por ejemplo, este proceso histórico del 11 de septiembre? Primero, en el tiempo en que yo salgo del país, Chile era muy insular, era muy aislado no solamente por sus accidentes geográficos, sino que por sus comunicaciones. Chile, si ha cambiado en estos 50 años una de sus características, esa ha sido la inserción internacional, es decir, la conexión con el mundo, la conexión más bien universal que hemos tenido a través de las comunicaciones. Esta misma experiencia que estamos teniendo en este instante habría sido imposible de imaginar hace unos 30 años, 40 años y naturalmente 50 años. Y entonces, cuando uno sale de un país que es una isla, de un país que estaba de espaldas hacia el resto del mundo, pero muy cercano de América Latina siempre, creo yo. Cuando ocurre eso, se toma distancia y como dice el maestro Joan Manuel Serrat, de lejos se ve más claro. Y se toma una perspectiva más amplia, más universal de las cosas, se ve el verdadero tamaño que tenemos como países, con nuestras grandezas, con nuestras pequeñeces, y sus altos, sus bajos y oscuros. A mí me correspondió llegar a otro país que estaba viviendo un proceso de transformación muy profunda, como era España. Había muerto Francisco Franco, que había gobernado después de la Guerra Civil durante 40 años, y España comenzaba a transitar hacia la democracia. Mucho de la transición nuestra está observada en lo que fue la transición española y después lo que fue la transición alemana con su propia integración, la caída de la Unión Soviética. Son todos procesos muy convulsivos que se están viviendo en el mundo. Por lo tanto, la mirada que uno adquiere es cautelosa y uno va dándose cuenta de que efectivamente el país que lo mirábamos prácticamente como el centro de uno, porque lo habíamos aprendido en la escuela, lo habíamos aprendido en la universidad, teníamos altos estándares de educación, de cultura cívica, y nuestra democracia, se decía, era un ejemplo, no solamente para América, sino que para el mundo. Pero cuando se toma distancia, María Ignacia, nuevamente las cosas adquieren otra dimensión, no diría que más objetiva, pero más relacionada con nosotros. Ya salimos de una visión autorreferida y empezamos a ver lo que ocurrió en el mundo. Y eso fue la experiencia también del exilio y una contribución de aquellos que fueron exiliados posteriormente en su regreso a Chile. Es muy interesante lo que usted nos menciona, porque usted tuvo el privilegio de poder ver desde lejos esta situación tan compleja, pero lo cierto también es que ahora todos los chilenos y todos también quienes quieran estudiar la historia de Chile tienen el privilegio de ver este momento tan doloroso de nuestra historia desde lejos, y eso da la posibilidad de poder también hacer análisis que estoy en conocimiento que usted ha realizado en profundidad y en los que incluso se ha cuestionado cosas tan básicas como por ejemplo hablamos de la conmemoración, ahora que estamos a estos ad portas 50 años. ¿Cree usted que se debe conmemorar? ¿Quiénes son los que conmemoran? ¿Qué es lo que se conmemoran? ¿Y para quiénes se conmemoran? Yo sé que usted ha trabajado en ese análisis, que la verdad es que muchas veces mencionamos, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar y a pensar en la profundidad que tienen las palabras en su relato. Eso es muy importante, la profundidad, el significado, el sentido de las palabras. Las palabras no son vanas, las palabras son el instrumento más esencial del ser humano que se distingue del resto de los animales, entre otras características
precisamente por el lenguaje, y desarrolla el lenguaje por esto que está tan relacionado con la conmemoración como es la memoria. La memoria no se reproduce del mismo modo en otras especies, como ocurre en el ser humano. El ser humano en ese sentido tiene una dignidad esencial que lo hace único. Es un ser racional y es un ser moral que logra distinguir el bien y el mal. Pero la distinción entre el bien y el mal es una facultad que está dada fundamentalmente por el desarrollo de la memoria. La memoria es una retentiva, la memoria es una visión hacia el pasado, es un encuentro con el pasado, pero al mismo tiempo es del pasado con el futuro. La memoria no es semejante a como cuando tomamos un pendrive, que es una memoria, pero es una memoria estática que se activa desde otra fuente de informaciones. Nuestra memoria está contenida en 1 metro cuadrado de esta corteza cerebral que luego queda contenida dentro de nuestro cráneo, que es el cerebro. Pero son miles de conexiones las que están dando un producto, y ese producto son imágenes, son olfatos, son voces, son audiciones, son percepciones que resultan únicas. No hay una memoria en un ser humano que se pueda repetir en otra. Las memorias son únicas y sin embargo son veraces. Son veraces porque se pueden objetivar. Uno tiene recuerdos que se comprueban en la práctica, en la realidad. Y cuando uno pone esta memoria en público y se relaciona con la memoria de otros, entonces ya podemos tener lo que llamamos las memorias colectivas, las remembranzas que son compartidas entre personas. Si son compartidas es porque efectivamente hay algo objetivo, es decir, hay algo que está fuera de nosotros mismos que le da veracidad a esa retentiva, a esa evocación que tenemos de ellos. La importancia de la memoria consiste en que nos define nuestra identidad. Gracias a la memoria es que podemos saber que realmente sabemos. Sin memoria no podríamos ser seres humanos, no podríamos ser seres morales, con ética. Eso no se da en el resto de las especies. La superioridad de la vida humana está radicada en esto, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una expresión de esa superioridad en memoria, superioridad en racionalidad y superioridad en la capacidad de distinguir el bien y el mal, y por consiguiente de evitar el mal y hacer el bien. Eso es únicamente propio de las facultades humanas de imputabilidad. Solamente los seres humanos somos responsables y nos hacen responsables de nuestros actos. Por lo tanto, llegando a esta noción más social, más colectiva, que es la conmemoración, lo que hacemos al conmemorar es, en cierto modo, reafirmar que formamos parte de un nosotros. Ese nosotros es la sociedad chilena, si lo queremos de otro modo. Ese nosotros es Chile. Chile con su territorio, con su pueblo, con sus memorias, con sus registros, con su patrimonio material y espiritual o inmaterial, con sus ideas, con sus líderes, con sus mujeres, con sus grandes artistas. Todo eso es la memoria. ¿Por qué esto de los 50 años? Porque los 50 años primero tienen un significado por constituir 5 décadas, medio siglo. Es un número redondo, que en nuestras propias remembranzas ese número tiene un significado. No es lo mismo 45 que 50, no solamente por la diferencia que hay entre uno y otro, sino que 50 es mucho tiempo. Cuando se cumpla un siglo, será otro tiempo. Esa es la primera significación. Pero además de esta remembranza, es que estamos hablando de un periodo de 10 lustros. 10 lustros
por donde han pasado distintas generaciones contemporáneas que han compartido con sus distintas edades una remembranza, un recuerdo que tiene elementos que son objetivos, que son objetivos porque refieren a algo que ocurrió realmente. Y entonces, la importancia de las conmemoraciones es porque nos permite reconocernos como un nosotros, como una sociedad, como los chilenos y chilenas que somos. Si no hay recuerdo, si no hay conmemoración, si no hay el retorno al pasado y el regreso hacia el mañana, hacia el futuro, entonces no es posible decir que el otro me importa, que los demás son parte de mí, que lo que les ocurre a nosotros, en cierto modo nos está ocurriendo a nosotros mismos, que la libertad, la justicia que pierden nosotros también nos hace menos libres y nos hace menos justos. Claro, tratando de sacar algo positivo de esta memoria tan dolorosa que yo creo que cualquier persona que pueda repasar este periodo hace 50 años que usted bien menciona que vamos a cumplir, ¿cuál sería el camino positivo que hemos tenido en este proceso? Desde el punto de vista, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿hemos avanzado desde su punto de vista? Si bien estamos hablando de un periodo donde hubo una vulneración sistemática, sin embargo, más allá de eso, ¿hemos logrado dimensionar, hemos logrado incorporar los derechos humanos como derechos universales en nuestro país? En primer lugar, sin duda, ha habido un avance considerable, María Ignacia, en materia de conquista de derechos. Los derechos no van pasando de generación en generación, como quien va alcanzando distintos niveles o va descubriendo nuevas ramificaciones. Los derechos humanos siempre han existido. Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado, a cualquier Estado. Tienen los límites en las democracias, los regímenes políticos, los estados, la función de los estados, las sociedades mismas tienen su límite en los derechos fundamentales de las personas. No se pueden transgredir, son sagrados, son intransferibles, no se comercializan y por consiguiente no pueden cesar. Y lo que vamos haciendo paulatinamente es ir realizando esos derechos. Y desde luego en estos 50 años ha habido avances y retrocesos. Pero yo diría que en esa evolución lo más importante ha sido haber pasado de una sociedad abierta, de una sociedad que luego se cierra durante 17 años y nuevamente se abre para permitir libertades públicas que permiten al mismo tiempo ir reconociendo colectivamente nuevos derechos, como cuáles, como los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer no siempre fueron tan evidentes como lo son ahora. Los derechos de la niñez y de la adolescencia han sido conquistados durante este tiempo. Los derechos que todavía no acaban de ser realizados, como son los de los pueblos originarios, están latentes, están vigentes, están a la espera de cómo puedan constitucionalizarse. Y entonces, en ese sentido, desde luego que es innegable la aparición de estas nuevas dimensiones de los derechos fundamentales, que no hay una distinción entre derechos humanos y el resto de los derechos. Se tiende a pensar que los derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho a la expresión, a la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Pero esos derechos son tan semejantes como el derecho a un medio ambiente libre, el derecho a una identidad, el derecho al agua, que prácticamente ha resultado consagrado como el propio derecho a la vida, por la más sencilla razón de que no es posible la vida en seres que tenemos nuestra mayor composición corporal y física hecha de agua, y por lo tanto que precisamos agua. El derecho a la vida es tan esencial como el derecho al agua. Y por lo tanto es ese conjunto
de derechos el que esta sociedad sigue realizando, sigue responsabilizándose de su servicio. Y en ese sentido, en 50 años, desde luego que con los altos y bajos, con los claros y oscuros, con los retrocesos y las progresiones que hemos tenido, el balance final es una conquista de derechos que tenemos que valorar y que sin embargo no tengo tanta seguridad de que en esta coyuntura lo estemos haciendo realmente. Bueno, justamente usted nos mencionaba anteriormente los diversos trabajos que ha abordado desde esta óptica para poder analizar justamente esta historia, para poder darle la importancia a esta memoria, pero también análisis. Y es justamente la Fundación Henry Dunant, que usted nos mencionaba, especializada en la difusión del enfoque de derechos aplicados a políticas públicas, justamente, quien está preparando la publicación del libro que usted ya nos mencionaba, Memorias de 10 lustros en la historia política y social de Chile. Usted es editor junto a Jimena Erazo, Marcia Tembluri, Cristian Candia, y quisiera consultarle cuáles son las contribuciones, cuáles son las conclusiones también que emergen de esta investigación y de esta publicación, que lo que hace es hacer esta recapitulación, me imagino, este repaso con lo que se vivió, pero también con lo que hemos avanzado en estos ya casi 50 años. Yo le agradezco su pregunta porque es muy actual, es muy contingente lo que vamos a realizar con esta publicación. Yo diría que la mayor contribución de estos autores, 14 autores, mujeres y hombres de 14 microrelatos de memoria, yo diría que el mayor aporte es el de responder a una pregunta que siempre surge. Bueno, pero las violaciones a los derechos humanos se dieron dentro de un contexto. Hay que entender el contexto en el cual se estaba para poder aquilatar realmente si correspondía o no la violación de esos derechos o las condiciones que hicieron posible que esos derechos fueran vulnerados. Aquí, en estas publicaciones, lo que se busca es lo que nunca debe separarse, que es el contexto y la memoria. ¿Y cómo abordamos esta unidad entre el contexto y la memoria? Precisamente seleccionando a especialistas en distintos ámbitos, disciplinas, distintas creencias políticas, distintas creencias ideológicas o religiosas, distintas perspectivas, distintas edades, para que nos relataran sus propias experiencias de vulneraciones de derechos sin olvidar el contexto, manteniendo como telón de fondo el contexto, es decir, el marco, las condiciones, las circunstancias dentro de las cuales esto se daba en distintos momentos en cada uno de estos 50 años. Y ese es el primer valor, contexto y memoria, como debe ser, no van separados. Uno teóricamente puede hacer la distinción, pero la memoria siempre es contextualizada y nunca es la misma, como lo decíamos, que podamos encontrar los datos en un pendrive o en una memoria. En una memoria, a menos que se dañe, vamos a encontrar la misma información. En la memoria nuestra, de los seres humanos, esa información se va enriqueciendo. En realidad, como dice Paul Ricoeur, el filósofo francés, uno viaja hacia atrás en el tiempo al encuentro, en la espera de encontrarse con un recuerdo. Porque ese recuerdo lo que nos hace es construir lo que él llama la memoria feliz. La memoria feliz es por oposición distinta a la memoria nostálgica. Es por oposición distinta a la memoria reiterativa que va envolviendo un objeto, le saca brillo a ese objeto que es el recuerdo, que es la remembranza, pero no logra descubrir más en ese recuerdo que la propia dimensión externa de él. En la memoria feliz lo que hacemos es reconstituir el recuerdo de acuerdo a la experiencia presente y mirando siempre el mañana. La memoria es el mañana.
La memoria es mañana. La memoria no es condición para el mañana, es mirada del mañana. El ser humano es además el único animal que tiene conciencia sobre el futuro. Conciencia de que los actos de hoy pueden ser parte de una promesa que si es violada se va a transformar en una traición de una palabra. Y eso va a ser imputable desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista del derecho. Por eso es muy importante tener en consideración este aporte que creo yo que deberían hacer nuestras memorias. Es la actualización, la reconstitución de esa memoria que es tan íntima, que es tan propia de cada ser humano, pero que también puede ser compartida y que se transforma en memoria colectiva y que con razón puede objetivar, incluso paralelamente, simultáneamente con la historia, que se puede decir sí, pero la historia es objetiva, las memorias son subjetivas. No las memorias también tienen esta objetividad precisamente porque refieren a algo que está externo. Rodolfo, ha sido muy interesante poder escucharlo, se nos va el tiempo, pero quisiera al menos consultarle de qué manera podemos seguir en contacto, no solo con usted, sino que también con esta y próximas publicaciones, donde van a estar disponibles para quienes nos ven en sus casas, puedan entonces también llegar a este trabajo. Y yo les agradezco infinitamente la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes, con vuestra audiencia. Creo que es una audiencia muy informada, es una audiencia que está preocupada de este momento. Yo estoy absolutamente disponible, como lo está también la Fundación André Dunant, a colaborar no solamente con sus aportes de registro escritos, sino que también con sus profesionales, que hay un nutrido abanico de mujeres, de hombres que pueden dar su perspectiva en distintos campos en los cuales el enfoque de derecho se traduce en políticas públicas, que es nuestra especificidad. Claro que sí, por sobre todo también celebrar el espacio y poder escucharlo y conocer también su punto de vista. Le agradezco también el tiempo, don Rodolfo Fortunati, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, entre tantas otras referencias. Y también le agradezco a usted por acompañarnos. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso. Y ya estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras, que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y por supuesto también gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y ya lo anunciábamos antes de ir a comerciales, tenemos una relevante invitada, esta vez ni más ni menos que desde el centro de la tierra. Me refiero a Mireya Lara, quien es representante de Derechos Humanos Sin Fronteras de Ecuador. ¿Cómo está, Mireya? Buenas tardes, queridos amigas y amigos. Un abrazo fraternal desde acá, Ecuador, para todos los chilenos y todos los compatriotas que nos escuchan en todo el orbe. Un abrazo y una emoción estar nuevamente con ustedes por este medio de comunicación digital. Es un honor poder estar haciéndole honor al nombre no solamente del programa, sino que también de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, porque además de hablar de los derechos humanos que son fundamentales y de todos los seres humanos, también nos gusta resaltar que se trata de una temática sin fronteras y es por eso es que celebramos poder hablar incluso desde el centro de la Tierra, desde la mitad del mundo junto a usted. Mireya, quisiera consultarle antes de comenzar, ¿cuál es su historia, cuál es su biografía que la hace justamente encaminarse en las temáticas relacionadas con los derechos humanos y que la hace llegar a una temática tan importante y fundamental como estos lo son? Decirles que desde más de actividad de compromiso social con particularmente mujeres, y de ello pues estoy vinculada a la central, a la Confederación de Trabajadores del Ecuador, los cuales pues me han encargado la vinculación del sindicalismo moderno con las organizaciones sociales que más diríamos del 90% se encuentran fuera del sindicalismo. De tal manera que desde el 2015 aproximadamente venimos trabajando con muchas organizaciones sociales de mujeres, campesinos, trabajadores en el ámbito del trabajo autónomo e informales,
De tal manera que la CTE ha tenido la bondad de enviarme como su delegada en algunas ocasiones a diferentes países dentro de lo que constituye la Federación Sindical Mundial. Y en este contexto, en el año 2021, la CAT, encabezada por el compañero Maldonado, Ricardo Maldonado, tuvo la bondad de invitarnos a un seminario internacional por el Día Internacional de la Mujer. Efectivamente, la CTE me envió como su delegada. Fue un evento muy importante en donde se pudo visibilizar la realidad de las mujeres en los países donde nos encontramos, pues, y justamente en medio del trabajo que realizábamos, recuerdo un día sábado, nos invitaron a una reunión con Juan Carlos Moraga, en un café, recuerdo, en donde se habló de la posibilidad de crear una fundación o una ONG sobre la defensa de los derechos humanos de los trabajadores y también del medio ambiente. Realmente fue muy interesante, se habló acá en el Ecuador y bueno, recibimos la invitación para septiembre del año 2022, donde fue el evento fundacional en Santiago de Chile durante 3 días, pues asumimos compromisos y quien les habla, Mireya Lara, como asesora jurídica de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, pues hemos venido ya trabajando con el objetivo de ir creando las delegaciones provinciales en cada una de las 24 provincias del país. La semana anterior justamente creamos el Comité Provincial de la provincia amazónica del Napo. Decirles que Ecuador, siendo pequeño, es un país muy rico, mega diverso. Lamentablemente, los gobernantes dentro del contexto neoliberal están devastando los territorios, están acabando con las riquezas, particularmente de la Amazonía. Y en este enfoque, pues nosotros, que ya hemos venido trabajando en derechos humanos, particularmente de la naturaleza, reconocida sus derechos en la Constitución del 2008, nos hemos, es decir, metido a fondo en el trabajo y bueno, tenemos muchas amistades en todo el país en donde nos siguen a esta locura de defender nuestro territorio, defender a los derechos de nuestra gente, defender las comunidades indígenas, porque al igual que Chile y otros países de Latinoamérica, gran cantidad de habitantes son indígenas y entonces tenemos que recuperar los saberes, recuperar los territorios de Abya Yala y sobre todo recuperar y defender nuestro territorio ecuatoriano. Esa es la historia en síntesis de lo que es Derechos Humanos Sin Fronteras y agradecerle lógicamente tanto a Juan Carlos Moraga como a nuestro compañero Ricardo Maldonado, pues que siempre nos están llamando, orientando, dando sugerencias y la información pertinente a las actividades de la Fundación Internacional Derechos Humanos Sin Fronteras. Es un camino recorrido muy grande que vamos a estar tratando de ir recapitulando y también tratando de comprenderlo, Mireya, pero quisiera consultarle por el contexto inicial. ¿Cómo se encuentra el estado de los derechos humanos en su país, particularmente en Ecuador? ¿Cómo está el termómetro social, político? ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos en lo que respecta a esta materia? Como en toda América Latina, en Ecuador hemos estado viviendo últimamente una situación, si se quiere, de convulsión social y unos mesitos atrás estamos viviendo, si se quiere, en un estado, es decir, fuera de la Constitución debido a la muerte cruzada. Justamente estamos en un proceso eleccionario de elecciones pues anticipadas debido a que el Ejecutivo, es decir, disolvió la Asamblea y lógicamente en 6 meses tiene que abandonar el Palacio de Carondelet. Sin embargo, decir que debido a los últimos gobiernos de corte neoliberal, fascistoide y con incluso de membrete de izquierda, pues los derechos de los ecuatorianos están cada vez en situación de riesgos, la mayor parte urbano. ¿Por qué? Porque ha aumentado los índices de pobreza, ha aumentado la inseguridad, ha aumentado, es decir, la desvinculación de los trabajos formales, para decirles que de acuerdo a los últimos
reportes del INE, que es del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, solamente 3 de 10 hombres tienen un sueldo digno, es decir, con afiliación al seguro que bordea los $450. Y solamente 2 de 10 mujeres tienen estas mismas condiciones. El resto de la población se encuentra en condiciones de desempleo, subempleo y lo que se llama la informalidad o el trabajo no remunerado del hogar. Considerando que Ecuador tiene una pequeña economía dolarizada desde el año 2000 y donde su matriz productiva es eminentemente primario, que necesita mano de obra altamente calificada para lo que es la cuestión petrolera, la cuestión minera, la cuestión de telecomunicaciones y energía. Los otros trabajos pues están captados por el aparato público y la mayor parte de personas están en la desocupación. Tenemos una población altamente joven que no tiene oportunidades de trabajo y que hoy con estas medidas adoptadas por este gobierno están nuevamente jugando, si se quiere, al exterior, unos en términos legales y la mayor parte en términos ilegales. Incluso su paso mortal por el Darién nos está dejando huellas realmente mortíferas y de mucho dolor para los ecuatorianos. Pero por otro lado, decir también que algunos grupos oligárquicos y de poder están viendo en la devastación, es decir, en la minería ilegal, es decir, de la tierra, los ríos, la contaminación de las aguas, para satisfacer sus necesidades exclusivamente de riqueza de pequeños grupos económicos, de tal manera que si esta situación es muy difícil a nivel de sociedad en general, para las mujeres uno de los problemas gravísimos es la violencia estructural, la violencia de género, y que se expresa en los femicidios, máxime cuando hay impunidad y lamentablemente, es decir, los grupos de crimen organizado alcanzan a las altas gubernamentales. Ni qué decir de la criminalización de la protesta social y sobre todo la persecución a los defensores de humanos a nivel urbano, pero fundamentalmente que defienden sus territorios, que defienden el agua y sobre todo que defienden la naturaleza. Como vemos, es una situación bastante difícil y que por ello necesitamos unirnos entre los defensores de todas las provincias para igual unirnos en toda América Latina y defender nuestros territorios. Por supuesto, sin lugar a duda, y también es tarea de todos estar informados e interiorizados con lo que sucede también más allá de nuestro país. Usted nos comentaba cómo existe una crisis económica donde incluso el sueldo para lograr vivir, el tope de una vida digna ya estaba muy por debajo de lo deseado, pero también las cifras apuntan a una desigualdad completamente profunda con temas de género. Hablaba que solo de 10 sueldos, solo 2 mujeres podían llegar a tener y optar a un sueldo medianamente digno que bordea los $400. Esto también me imagino, se refleja en una violencia económica y desgraciadamente también va muy de la mano con la vulneración de los derechos humanos. Desde su punto de vista, ¿el tema de género es uno de los temas prioritarios en su país? Definitivamente. Decirle que hoy la población ecuatoriana alcanza los 18 millones de habitantes. De ellos, el 52% de habitantes somos mujeres. Y como le decía, la mayor parte de mujeres no tienen es decir, un nivel económico, educativo que pueda compensar tener una vida digna. Entonces, la mayor parte de mujeres tienen solamente educación básica y un buen porcentaje de mujeres están dentro de lo que se llama el trabajo no productivo o dentro de lo que se denomina el trabajo no remunerado del hogar. Y en este contexto decirles que dentro de lo que implica la sindicalización, que no llegará a más de 1,5 millones de personas, es decir, el 99% de los trabajadores se encuentran en los ámbitos del trabajo de plataformas, del trabajo autónomo, de los informales y también de las personas
remuneradas del hogar. Entonces, nuestra función es justamente socializar las bondades de la organización, la capacitación, la autogestión, y estamos trabajando dentro del concepto de lo que es la economía popular y solidaria para buscar, es decir, una vida digna. Y en estas consideraciones, pues desde unos mesecitos atrás, desde la Confederación de Trabajadores del Ecuador, venimos trabajando en dos proyectos importantísimos que tienen que ver con las reformas para la Ley de Seguridad Social, porque están reduciendo los aportantes, pero también están aumentando los jubilados, y esto es un problema bastante difícil, porque no hay el financiamiento correspondiente y el gobierno quiere aprovecharse de esta situación para privatizar la seguridad social, y esto, estamos en una pugna de poderes, como quien dice, para no permitir tamaña situación. Y por el otro lado también se está trabajando en la incorporación de este concepto grande de lo que es el trabajo autónomo dentro del Código del Trabajo, que viene a ser como una ley, una ley grande que protege a los trabajadores, para incorporar, como les decía, a este 99% de hombres y mujeres que están fuera de lo que es el Código de Trabajo. En esa situación, pues, estamos trabajando en la socialización de lo que son los cuerpos internacionales de la OIT, de los acuerdos 189, el acuerdo, es decir, el convenio 190, y poquito a poquito vamos socializando, sensibilizando, porque como usted entenderá, somos parte de la organización social, no tenemos recursos, que nadie nos financia, y solamente, es decir, nos sustentamos en nuestra capacidad de diálogo, de relaciones amistosas, y sobre todo de aliados estratégicos. Pero bueno, yo creo que estamos avanzando en esta línea. En la entrevista anterior, hablábamos de que los derechos humanos en muchas oportunidades se relacionan con crímenes de lesa humanidad, quizás con tortura, pero también los derechos humanos tienen que ver con la defensa de hechos un poco más cotidianos, como ustedes incluso defienden también de manera muy ferviente, que tiene que ver, por ejemplo, con la defensa de la naturaleza, con esta riqueza natural que particularmente tiene Ecuador, así como tantos otros países, particularmente de Latinoamérica. Si nos pudieses contar cómo está el escenario de la defensa de este sistema más ecológico, y también de qué manera se están vulnerando directamente los derechos humanos, tanto de la naturaleza, lo que conlleva el derecho fundamental de poder vivir en un lugar que sea armonioso con lo que el cuerpo necesita, con lo que la vida requiere. Claro, la Constitución del 2008 es una de las más avanzadas en todo el mundo y en América Latina, y es la primera constitución que otorga los derechos a la naturaleza. Pero partiendo de estos principios de los saberes andinos, que se llama el summa causa, que es el bienestar y la armonía de las personas con la naturaleza. No es que las personas, es decir, someten a la naturaleza para su bienestar, sino más bien, los seres humanos somos parte de la naturaleza, y por lo tanto tenemos que defender y cuidar, proteger a nuestra madre tierra, que es la Pachamama. Frente a esta situación, pues, si bien es cierto, se han promulgado varias leyes orgánicas, en la práctica existe una confrontación entre las políticas extractivistas de los tres últimos gobiernos de turno y la defensa de los derechos, no solamente de la naturaleza, sino también de la defensa de los derechos, fundamentalmente de los defensores de la naturaleza, que son los líderes rurales, los líderes comunitarios, pero también los líderes a nivel urbano. Hoy, por ejemplo, nos aprestamos, o casi ya nos estamos acercando a una consulta en el que te preguntan si tenemos nosotros varios parques naturales como el Yasuní, y justamente en el corazón del Yasuní es que se encuentran, es decir, los pozos petroleros. Pero de acuerdo a diagnósticos científicos, se ha determinado que para el año 27 Ecuador se va a quedar
sin petróleo. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es el cambio de esta matriz productiva y fortalecer justamente lo que es la economía popular y solidaria, lo que es la diversificación de la producción, mejoramiento de suelos, de semillas, y, la soberanía alimentaria y fundamentalmente con lo que es la industrialización agroecológica de los productos para la alimenticios para la exportación y también el fortalecimiento de lo que es el turismo. En esta línea, pues, desde lo subalterno, desde lo comunitario y desde el día a día, decirles que en las ciudades, tanto las mujeres como todos los sectores sociales estamos trabajando en esta nueva propuesta para que los gobernantes de turno, que representan a los grupos económicos, financistas, entiendan que se tiene que preservar, es decir, la naturaleza, los recursos estratégicos y sobre todo se tiene que elevar o invertir en el talento humano para que nuestro país, siendo tan rico, pueda imponer ese valor agregado y de esta manera pues se pueda generar los recursos necesarios para solventar los gastos corrientes y también la inversión en lo que es educación, en lo que es salud, en lo que es seguridad social y también vivienda. Es decir, tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar este chip es decir, no fortalecer el criterio de que al Ecuador, que es un país mega diverso, hay que sacarle de las entrañas las riquezas del oro, sino que estas tienen que quedarse, ir bajo tierra, a condición de que sus hijos busquen nuevas formas de buscar recursos para financiar el presupuesto general del Estado. Lamentablemente, hasta ahorita, todas las leyes orgánicas derivadas de la Constitución están hechas para la entrega de nuestros recursos estratégicos a las transnacionales, para el saqueo y el robo. Y en esa situación, pues venimos teniendo grandes conflictos, grandes enfrentamientos, insisto, entre las poblaciones comunitarias con las grandes empresas mineras que particularmente se encuentran las chinas, las canadienses y otras de Norteamérica, querida amiga. Claro, usted nos mencionaba en un comienzo cómo junto a otros 30 dirigentes sociales en un comienzo partieron en el trabajo de la Constitución de Derechos Humanos sin Fronteras en Ecuador. ¿Cómo esperan impactar con esta idea y también cuáles son las expectativas que tienen de esta conformación? Sí, claro, decirle, la primera convocatoria que realizamos en la provincia amazónica de Napo, justamente, que es una de las provincias muy ricas en oro y en otros materiales minerales raros, pues hicimos una convocatoria gracias a nuestras aliadas estratégicas y decirle que nos sentimos muy felices porque estuvieron representantes de los trabajadores, de los sindicatos, de los funcionarios públicos, de las mujeres emprendedoras, de defensores de derechos humanos, de petroleros, de jóvenes emprendedores universitarios, también de estudiantes secundarios, mujeres indígenas profesionalmente. Constituimos ya, es decir, el primer directorial de defensores de derechos humanos y la naturaleza, es decir, adscritos al capítulo Ecuador. Esta es una sola directorio de las 23 que nos faltan conformar. Lógicamente estamos coordinando con nuestro presidente nacional, Juan Carlos Moraga, y acá con nuestro compañero, que es el presidente de la Congregación de Trabajadores del Ecuador, con el que ir articulando derechos laborales, derechos de la naturaleza y vinculando a todos estos sectores sociales a que formen parte de esta confederación de trabajadores para que se sientan, es decir, parte de, y que la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza tenga mayor peso. Eso venimos trabajando. Entonces, sí, agradecer a varias lideresas del oriente ecuatoriano, del nororiente ecuatoriano, que nos han
ayudado en esta convocatoria, y para las próximas semanas estamos pues, ya planificando la posesión en una ceremonia especial en donde se les entregará credencial y también, es decir, la designación como parte para un periodo de 4 años. Fantástico. Es importante también mencionar que este programa no solo se emite dentro de Chile gracias a UCB Televisión, sino que también por nuestras diversas plataformas que permiten llegar a todas partes del mundo, así que la invitación queda extendida también para quienes nos ven desde el Ecuador. Usted participó en el Encuentro Fundacional de Derechos Humanos Sin Fronteras. Si nos pudiese explicar un poco cómo fue esa experiencia y qué nos puede decir al respecto. Sí, como ya hablo inicialmente, pues dentro del contexto de la celebración del Día Internacional del Día Internacional de la Mujer en el 2021, tuvimos una invitación a un café de trabajo con Juan Carlos Moraga. Comprometimos nuestra participación y al año siguiente ya vimos en Chile en el acto fundacional. Realmente fue muy maravilloso de participar, de dialogar con otras compañeras de toda América Latina que ya nos habíamos encontrado en diferentes ámbitos, textos de defensa de los derechos de los trabajadores, y de acuerdo que nos había comunicado nuestro presidente internacional, Juan Carlos Moraga, pues se va a realizar la convocatoria al segundo encuentro internacional para el mes de septiembre de este año 2023, así que esperamos estar nuevamente en su país querido, Chile. Vamos a seguir en contacto y también queremos extender el contacto hacia ustedes para que puedan estar interiorizados de estas temáticas, como también conectados con los representantes que tenemos a lo largo de todo el planeta en Derechos Humanos Sin Fronteras, así como lo fue justamente Mireya Lara, representante de Derechos Humanos Sin Fronteras desde Ecuador, con quien tuvimos el placer de conversar. Yo quiero dejarlo invitado a usted a que nos acompañe semana a semana por UCB Televisión, que llega hasta sus hogares gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que hace posible la emisión de Derechos Humanos Sin Fronteras. Pero si quiere conocer en detalle nuestras temáticas y nuestro trabajo desde la Fundación, puede ingresar a dhsinfronteras.org y estar completamente interiorizado para también revisar cada capítulo que emitimos semana a semana, así como también agradecer a Hotel Nova Park, quien nos presta sus instalaciones para poder realizar distintos tipos de grabaciones y reuniones. Lo dejo invitado para una nueva oportunidad. Nos vemos, que esté bien. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.